Victoria de carácter del Real Madrid femenino para acercar mucho más el segundo puesto en la Liga F. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Victoria del Real Madrid 2-3 que vamos a analizar frente al Granadilla. Perdonadme, ayer fue imposible con el Mundial de Clubs de por medio, no pudimos hacer el postpartido, estuvimos en directo haciendo el post del Real Madrid en el Mundial de Clubs, pero este vídeo es para analizar la victoria clave, fundamental del Real Madrid en ese partido aplazado frente al Granadilla. 2-3 en un partido muy complicado, en un césped muy complicado para jugar, muy difícil, y donde sabemos que es complicado obtener los 3 puntos. Creo que es un partido que hay que marcarlo mucho más que en cuanto al juego, que hubo momentos mejores, peores, algún error defensivo, algún fallo de concentración, alguna cuestión de esa índole. Creo que es un partido de carácter competitivo dentro de la Liga F, con ese gol final de Sandy Toletti. Vi a las chicas con un índice de intensidad importante, de estar enchufadas, metidas en el partido. Caroline Weir en modo MVP, asistencia, gol. Lo de Weir es una auténtica pasada, Por cierto, Toletti creo que el gol estaba en fuera de juego, ¿eh? Me pareció que estaba en fuera de juego, lo digo aquí para los susceptibles, creo que estaba en fuera de juego, pero oye, chico, mientras no salga el VAR de por medio dentro de la liga femenina, pues tendremos estas cositas, así que a apechugar. Pero bueno, gol muy importante y golazo de Sandy Toletti, jugada también muy buena en el penalti que transformó Olga de Atenea del Castillo, que tuvo momentos ahí en el partido de no ser un partido dócil para ellas también metidas en partido, lo dan todo. El Real Madrid creo que dio máximos. Novedades, Sofía Svava, que tuvo también algunos errores, pero Freya Siri dejó buenas notas en el partido. Creo que le ha sentado bien el ser internacional absoluta por Suecia. Maite Oroz también, que fue titular. Bueno, algunas novedades por parte de Alberto Toril. Faltaba algo de precisión. Creo, insisto, que tenía que ver con el campo, pero también con pues el cúmulo de partidos, donde el equipo no siempre puede fluir de la manera más dinámica. Eso también importante. Pero bueno, yo lo vi mejor en ataque que en defensa. En ataque, con algunos momentos de generar alguna situación y de poder estar a punto ahí faltaba siempre un poquito ahí de llegada a la situación de gol, pero estábamos ahí. En defensa algunos errores manifiestos que permitieron a ellas meterse. Pero ya os digo, creo que es un partido que hay que valorar más en tono positivo. 3 puntos que son fundamentales. Le metemos 5 puntos al Levante. Creo que es un equipo que sigue sufriendo más de lo debido en situaciones de atenciones defensivas, recibiendo pues goles en los partidos, pero luego si tienes la capacidad de responder ofensivamente, pues eso también habrá que tenerlo en cuenta, que los partidos no son fáciles de sacar, ni muchísimo menos. Por cierto, hay una jugada polémica que está en redes sociales, con Misa de por medio, que obviamente voy a comentar. Creo que Misa no estuvo del todo acertada. Sinceramente, creo que se tenía que haber preocupado más directamente de la jugadora, que obviamente es una jugada fortuita. Misa no quiere hacer daño, evidentemente, a esta futbolista, pero creo que Misa tenía que haber ido ahí a socorrer antes que protestar la situación, y por lo que vi en la jugada, pues no parecía tal. Entonces por ahí también el calor de la situación, lo que tú consideres injusto, vas a la colegiada, pero oye, creo que la gente se está cebando y se nota que hay algunos que... Esto de que el Real Madrid femenino haya llegado al fútbol femenino, el Real Madrid como tal, pues les molesta bastante, ¿eh? Y eso que estamos tan lejos del Barcelona como estamos, joder, cuando nos acerquemos ya, no sé lo que va a ser esto, ¿eh? El odio que tienen al Real Madrid, chico, ese antimadridismo que hay en el fútbol femenino, esas ganas de azotar y acosar a Misa en redes, os lo podíais meter un poquito por ahí. Pero bueno, en fin, esto no va a cambiar, ya sabemos lo que genera el portar la camiseta del Real Madrid, ya sabemos qué es lo que genera, ¿no? Insisto, Misa creo que pudo estar mejor, pero creo que algunos se pasan de la raya. Y nada, poco que decir, en un partido incómodo en todos los aspectos, sacar estas victorias creo que le dan plus anímico y estado de forma bueno al equipo de cara a lo que queda de Liga, de cara a la Copa de la Reina. Sandy Toletti, jugadora fundamental para el sistema de Alberto Toril, te marca goles, tiene llegada, trabaja en el medio, es fajadora, tiene buen pie, centrocampista, insisto, titular por la selección francesa, por algo será. Por cierto, Feller también, que algunos tal, pues ahí está, con la selección francesa convocada, lo cual no está nada mal. Algo querrá decir de nuestras jugadoras internacionales también, digo yo. Así que nada, chicos, ese es el resumen un poquito del partido, con algunas notas interesantes de un partido bastante áspero en cuanto a lo futbolístico, un partido competido, con balones divididos, con situaciones de juego directo, con poca dosis de combinación y donde Weir marcó la combinación diferencial, con esa asistencia para Toletti, con el gol inicial, en una buena jugada de Esther, y con Olga Carmona, que sigue asumiendo el tema de los penaltis bien.
y con un equipo que lo tiene ahora mismo todo de cara para esa segunda posición, que era el objetivo para cumplimentar desde el principio de temporada, teniendo claro que estamos muy lejos todavía del Barça. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario, vuestra opinión respecto a esta victoria fundamental y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.